Empresas españolas durante décadas han contribuido a que el régimen castrista en Cuba y el régimen chavista en Venezuela haga de las suyas mientras ellos se hacen de la vista gorda. Empresas que dicen ser privadas, pero en realidad sus intereses gubernamentales son más que claros, se han posado en el territorio de Cuba o de Venezuela para hacer lucrativa su presencia ante la ausencia de empresas de otros países que, por supuesto, por insuficiencias éticas del país o de los negocios que se le proponen, prefieren no ir. Telefónica, empresa española de telecomunicaciones, propietaria de la empresa de telefonía móvil Movistar, tiene amplias actividades en Venezuela desde hace años. Telefónica, además, empresa que fue hasta hace poco completamente privada, pero cuyo capital o cuyas acciones fueron de nuevo retomadas parcialmente a través de distintos subterfugios por el Estado español, capturado en este momento por la mafia del PSOE. Pues resulta ser que desde hace años está realizando a la orden del régimen chavista labores de espionaje en contra de opositores al régimen chavista. La pregunta es, ¿y por qué en Europa se permite esta barbaridad? Informe de transparencia de la española Telefónica, matriz de Movistar en Venezuela, reveló que en 2021 la empresa cuadruplicó la intervención de líneas telefónicas por orden del régimen, elevando a 861.004 el número de personas espiadas. ¿Puede una empresa europea espiar en un país que no está en Europa, a pesar de que esas actividades son ilegales, tanto en Venezuela como en Europa? ¿Hasta cuándo se le va a permitir a Telefónica realizar estas barbaridades? ¿Puede demandarse a Telefónica fuera del territorio venezolano por haber sido víctima de una acción de espionaje en contubernio con esa empresa española? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas y le echarán la culpa a Mortadelo y Filemón, a Lola Flores, a El Fari, al toro enamorado de la luna, a Gypsy Kings, a Bambino, al camarón de la isla, a Torrente, a los tacones lejanos de Almodóvar, a Miguel Bosé, al amante bandido, a Miguel Gila. Le echarán la culpa al jamón serrano, al queso manchego, a las anchoas de Santoña, a los pinchos de Bilbao, a la tortilla. A la tortilla rellena de bonito que hacen allá divina, en Cantabria. Al albariño, al verdejo, al rioja, al cocido, a los callos. Todos tendrán la culpa, menos ellos, porque así es el socialismo. Destruyen y después que destruyen, la culpa es de otro. Y cuando la izquierda, cuando el socialismo ve la desgracia que ocurre desde lejos, dice, no, pero es que ese no era verdadero socialismo. Siempre hacen lo mismo. Por eso es que les molesta tanto que se les diga, por eso es que les molesta tanto que se les repita. Ayer, 7 de junio, se cumplió un año más del asesinato del joven venezolano Neomar Lander, uno de los símbolos
de la lucha en contra del régimen. El 7 de junio del 2017, Neomar Lander fue asesinado, y no solamente fue asesinado, sino que se le culpó a él mismo. Mira esto, para quienes no lo saben. A Neomar Lander lo asesinaron los chavistas. Le pegaron una bomba lacrimógena en el pecho a un muchacho que estaba luchando evidentemente por su futuro con su famosa frase: que la lucha de uno vale por el futuro de todos. No solamente lo asesinan, sino que esos malditos, después que lo asesinan, lo acusan de haberse suicidado. Así como lo oyen. Después que lo asesinan, dicen que él se murió manipulando un arma, cosa que se demostró falsa. Hay suficientes videos de su asesinato. Este marcalibro con la imagen de Neomar Lander es otro de los regalos que me hicieron llegar en la Feria del Libro de Madrid, donde estuve. Me lo dio mi amiga Ross con un mensaje por detrás que siento que no merezco, pero que dice: Daniel, tú también eres un verdadero libertador. Gracias por tanto corazón y lucha. Madrid, 1 de junio del 2025. Neomar Lander tendría 25 años. Y aquí estamos. Aquí estamos. Mira, mucha gente dice que una cosa, o sea, hay gente que no ve la relación, ¿no? Hay gente que no ve la relación. Pero ustedes saben a quiénes hay que responsabilizar de toda esta desgracia. A los que les sirven de escalón a la desgracia del chavismo, a la imposición de la mentira y del oprobio contra la gente. Y las viejas malditas del club, a las cuales hemos denunciado tanto tiempo aquí, lo demuestran. Mira. Viejas malditas del club. Aquí está tu piedra, que te la sacamos todos los días. Vamos a escuchar, porque lo que nos está llegando a través de los audios es maravilloso. Vamos a escuchar otra maravillosa intervención de una vieja maldita del club. Atención, que esto que vamos a escuchar tiene un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirles? Tiene una... o sea, la historia no termina con el audio. Este es el mensaje que días antes de las elecciones que hizo el chavismo el 25 de mayo del 2025, manda una vieja maldita del club a su comunidad para incentivarlos a ir a votar, haciéndole promesas a la gente. La promesa era esta que escucharán a continuación. También se les informa que en el día de hoy estuvimos en la planta allá abajo. ¿Se recuerdan cuando le hicieron el censo casa a casa en estos días, no muy lejanos, en estos días? Los chicos que vinieron de PDB, Sagas, ¿se acuerdan que hicieron un censo? Bueno, ese censo, hoy fuimos para allá abajo, para la planta, a chequear todas las planillas que ellos realizaron ese día. Bueno, ya están asignadas las bombonas, las pH, la asignación que le dieron a cada quien. Ya todo está perfecto, de verdad. Lo que estamos es pendiente, apenas me avisen, porque antes del domingo, que no es el domingo, antes del domingo, porque el domingo son las elecciones, antes del domingo vienen a repartir esas bombonas. Escucharon, ¿no? Dice la vieja maldita del club que antes del domingo de las elecciones les iban a repartir las bombonas. ¿Saben, no? Ya escucharon, ok. Estén atentos, se les estará avisando. Y recuerden algo, que no debe faltar nadie, porque acuérdense que si ellos quieren, se ponen exquisitos, capaz, pues, no está la persona, se lo dan a otro, o no les dan nada, se van y ya. Ya te hemos hecho todo, los jefes de calle, todos hemos colaborado, le hemos hecho seguimiento a todo y hasta ahora estamos muy bien.
Estamos a la espera de la victoria de la entrega de las bombonas. Cilindro, bombonas, los míos. Bueno, atento, en cualquier momento se les está diciendo cómo va a ser la metodología, cómo va a ser la dinámica, o sea, dónde va a ser, cómo va a ser. Atentos, feliz tarde. Atentos y feliz tarde. Ese mensaje lo manda una vieja maldita del club 4 días antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, diciéndole a la gente que antes de las elecciones les iban a entregar sus bombonas de gas. Han pasado 2 semanas de las elecciones. Ya proclamaron y juramentaron a todos los gobernadores que adjudicaron, a todos los diputados regionales. Ya nombraron nuevo gobierno, ya nombraron representantes, ya cobraron el primer sueldo y todavía no han llegado a la bombona. ¿Qué te parece? Entonces, lo que me dicen de esta comunidad es que esta vieja maldita del club dice que no es culpa de ella, pero la que engañó fue ella. A ella es a la que mandan a engañar. Por eso es que es importante también decirle a esta vieja maldita del club, ¿hasta cuándo ustedes hacen el papel que están haciendo? Ustedes tienen que entender que ustedes no caben en el avión cuando los capos se vayan. Y son ustedes las que van a tener que lidiar todos los días con esos vecinos a los cuales ustedes torturaron. Sigan así. Sigan así. Sigan así. Porque tarde o temprano a usted también le llegará la justicia. Esas son las cosas, amigos. Esas son las cosas y seguimos. El espionaje, la persecución, la coacción. Esto que hacen las viejas malditas de crack, que son espías, que persiguen a la gente, que vigilan lo que la gente hace, que se encargan además de marcar quién es opositor y quién no lo es, que se encargan además en momentos de crisis de señalar a ese vecino al cual le tienen rabia para que lo involucren y lo culpen de terrorista y termine preso o muerto. Son esos personajes los que se encargan en efecto de hacer las peores barbaridades posibles en el territorio venezolano. Y eso podría tener múltiples explicaciones sociológicas y hasta psicológicas. Pero valdría la pena preguntarse si unos altos ejecutivos en la comodidad de sus despachos, en las oficinas de Telefónica en la Gran Vía de Madrid, tienen los mismos componentes psicopáticos de esta mujer a la cual escuchamos hace minutos en un audio coaccionando a sus vecinos para servirles de plataforma tecnológica para el espionaje, la persecución y la represión al régimen chavista en el territorio venezolano. Estamos hablando de la empresa Telefónica. La empresa Telefónica ha sido acusada durante años de haberse encargado de darle la cobertura tecnológica indispensable, sin la cual no hubiese sido posible que el régimen chavista tuviese acceso a bases de datos, movimientos, conversaciones de millones de venezolanos. Y eso lo hacen dentro de Venezuela y no sabemos si fuera de Venezuela también. Resulta ser que en medio de esta situación, las acusaciones que se repiten y los escándalos que surgen vinculando al régimen chavista con el régimen español, el régimen de Sánchez, con el sanchismo, cada día agarran mayor velocidad. Que si el testaferro de Sánchez también es testaferro de Delcy, que si la esposa de Sánchez y unos negocios con una aerolínea que vuela a Venezuela, que si el avión de Delcy y unos lingotes o unas panelas o unas pacas de billete, que si el exministro de la defensa de Zapatero, que si el propio Zapatero, que si torturadores y piezas fundamentales del chavismo exiliados tranquilamente viviendo en Madrid, pateando las mismas calles donde viven sus víctimas. Todo eso uno dice, pero Dios mío, ¿qué tanto escándalo y qué tanto silencio? ¿Qué tanto escándalo
¿Y qué tanta impunidad? Y la pregunta que hay que hacerse, ¿es lícito que un ciudadano venezolano haya sido perseguido por el régimen chavista y se haya exiliado en España y se entere de que su exilio se debe a una persecución en la cual colaboró una empresa española y ese ciudadano venezolano tenga que vivir con esa infamia en el territorio español? ¿No debería un ciudadano venezolano poder perseguir a los que ayudaron al régimen chavista a hacerle daño en su propio país? Y más allá de todo esto, uno se tiene que preguntar si el régimen chavista le pide colaboración también a Telefónica para espiar a sus ciudadanos en territorio español. Y usted dirá, bueno, pero eso es una empresa privada. Les tengo un cuentico. Y hay muchísima gente que tiene muchas explicaciones que dar. Porque esto no empezó hoy, no empezó ayer, no empezó antier. Aquí estamos hablando de una situación que tiene años ocurriendo y con una gran cantidad de gente haciéndose la pendeja, la Willie Mays. Un reportaje que fue emitido hace cerca de 3 años nos hablaba del asunto con unos personajes interesantes que aparecen allá entrevistados. Atención. Transcurría el segundo trimestre del año 2007 en Venezuela, con Hugo Chávez en la presidencia. Organizadas a través de llamadas y mensajes telefónicos, comenzó una serie de protestas estudiantiles en rechazo al cierre del canal Radio Caracas Televisión. Desde ese momento los organizadores se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando, cuando apenas al llegar al lugar escogido para la concentración, organismos de seguridad del Estado ya se encontraban aguardándolos. Sí, de hecho yo tengo anécdotas de cuando yo estaba en el movimiento estudiantil, de cómo, digamos, planificación de protestas que se compartían por medios de comunicación, o sea, por teléfono, por llamada, a veces le llegaba a los cuerpos de policía, en ese momento era la Policía Metropolitana, y si mandábamos información falsa por llamadas de teléfono, por mensajes de texto, la policía, los tiempos de reacción eran mucho mayores y a veces la policía nos estaba esperando en el sitio donde la protesta no era. 15 años después, Andrés Aspurua, el que fuera uno de los estudiantes que participó en las protestas y que notó cómo eran siempre seguidos por la policía en sus actividades, es especialista en seguridad digital. Asevera que todas sus sospechas del pasado se comprueban con el reciente informe de la compañía española Telefónica que revela que un 20% de su data de usuarios en Venezuela, operados a través de su filial Movistar, fueron o han sido intervenidos. Es decir, un informe de Telefónica reconocen en ese informe que el 20% de los usuarios de Movistar en Venezuela fueron espiados por exigencia del régimen venezolano y con la aprobación de la empresa, que solamente confesó el asunto 13 años después. Por cierto, este joven que dice tener una ONG, sería bueno que nos dijera quién mantiene esa ONG, con qué se financia. Porque aquí cualquiera, amigos míos, el que menos puja un cohete de SpaceX. Han habido muchos casos donde periodistas o políticos han tenido sus llamadas publicadas en medios de televisión del Estado, pero es primera vez que tenemos evidencia de que esto está ocurriendo. Y lo impresionante es que ocurre a una escala que no nos imaginábamos. Políticos opositores aseguran haber sido víctimas de la misma práctica. Esta es una violación al ejercicio libre que tienen los dirigentes sociales, sindicales, políticos y civiles de Venezuela. Estamos controlados, vigilados y espiados por un Estado totalitario para manipular las conciencias. Bueno, a ti no había que manipularte la conciencia, William Dávila, porque tú naciste con la conciencia manipulada. Pero es un manipulado congénito. Un pobre diablo, un indigente. Y entonces es aquí donde vienen los grandes planteamientos de fondo. No puede ser que un politiquero venezolano como William Dávila, que nunca ha servido para nada, y que se la da de socialdemócrata y de miembro de la Internacional Socialista,
no le haya exigido a su compañero de luchas, a su compañero de corriente ideológica, José Luis Rodríguez Zapatero o a Pedro Sánchez, que dé respuesta sobre las actuaciones de la empresa española Telefónica. Se van a las embajadas a pedir ayuda, a pedir financiamiento, a pedir viajes y a pedir canonjías y prebendas. Pero jamás hablan de estos temas. ¿Por qué? Para meternos a nosotros una serie de ideologías. Desde el punto de vista legal en Venezuela no se puede intervenir una línea telefónica sin la autorización del Ministerio Público y de un juez. Ese es el procedimiento legal. Esas autorizaciones se darían en teoría por 30 días. Que dice ser criminólogo y que es entrevistado por todos los medios cuando se tiene que buscar un abogado guachafo que diga 3 estupideces. Este es el esposo de Delsa Solórzano. Por cierto, ¿dónde estará Delsa La Mensa? Buena pregunta. Delsa La Mensa era una de las mejores amigas de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, hasta el punto que se negó a votar, siendo diputada en la asamblea que hay del 2015. Delsa La Mensa se negó a votar una resolución condenando la presencia de Zapatero en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque ella también es de la Internacional Socialista, porque ella también es socialdemócrata. Ahorita dice ser liberal, yo no sé, debe ser que se inyectó más votos y le inyectaron un botox anarcocapitalista, no sé. Un botox hayekiano. Bueno, este pobre diablo, este fantoche, este payaso, es el esposo de Delsa Solórzano. Entonces, andan hablando del horror que hace Telefónica, pero a uno de los patrocinantes de la empresa Telefónica y de su presencia y de sus actuaciones en Venezuela, que es José Luis Rodríguez Zapatero, ni con el pétalo de una rosa. Y a Pedro Sánchez tampoco. Y se podrían prorrogar por otros 30 días más. Pero necesitan el requisito de una apertura de una investigación penal. Entonces, es poco creíble que el 20% de los clientes de Movistar tengan investigaciones penales en curso. Por su parte, el gobierno venezolano justifica sus acciones argumentando ejemplos extranjeros. Un país como Alemania ya aplicó regulaciones a eso. Porque el que tú tengas un poder y una capacidad para comunicarte con la población no te da a ti las facultades para decir lo que a ti se te parezca. En 2020 el tema fue centro de discusión en la Asamblea Nacional y parlamentarios oficialistas admitieron las interceptaciones telefónicas y bloqueos de portales informativos en Venezuela. El argumento para justificarlo indicaron que muchas de las personas intervenidas han sido voceros de la política de sanciones en contra del país. Entonces, allí cuando tú ves una cosa como esta, empiezas a preguntarte ¿por qué esta noticia se dijo hace 3 años y ningún dirigente político opositor falsario, sobre todo los que se encuentran en territorio español, que hay bastante, de todos los partidos, de todas las tendencias, ninguno ha activado en contra de Telefónica, si ellos mismos supuestamente fueron espiados? Ni siquiera le reclaman, ni siquiera exigen. No han ido a un tribunal, no se han movido al respecto de esto. ¿Por qué? Una buena pregunta. Una muy buena pregunta. ¿Por qué no lo han hecho? Está como raro eso, ¿no? Está como raro. Claro, porque esta gente es rara. Esta gente es rarísima. Rarísima. Pero estamos hablando, en efecto, de una situación lo suficientemente grave, porque no estamos hablando de algo que se descubrió ni de una acusación. Ellos mismos, la propia empresa lo dijo. La propia empresa dijo que ellos habían espiado gente por órdenes del régimen chavista y que eso constituía cerca del 20% de los abonados de Movistar en Venezuela. Es decir, que las actividades de Telefónica, las ganancias de sus accionistas, las cuentas de Telefónica, el dinero que gana Telefónica en Venezuela es producto de su colaboración con un régimen criminal. ¿Cómo queda la Unión Europea en esto? ¿Cómo queda la Corte Penal Internacional de La Haya en esto? ¿Cómo quedan los tribunales de los Estados Unidos donde Telefónica tiene presencia y en contra de empresas, además, que están basadas en los Estados Unidos, se aplica censura de todo tipo? Porque esto no ha cambiado esto, sino que ha empeorado. Ha empeorado. Además de eso, Telefónica sigue tranquilamente en Venezuela, como si nada. Está como raro eso, ¿no? ¿Ven? Ellos no están con todas las de la ley. Tú sí tienes que estar en España con todas las de la ley. Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España.
déjate representar por los mejores, porque la materia migratoria no es cualquier cosa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Telefónica espiándote y haciéndote convertir en un mártir de este maldito régimen. Tarde, malo, chimbo, gurrumino y zamacuco. Póliza de seguro de vida, póliza de seguro de salud en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que te encuentres. Y si se trata de asegurar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no de una corte sucesoral, el fideicomiso en vida es la solución que te plantea y te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Y nos vamos a Escocia? No nos vamos a Escocia. Tenemos ganas de irnos a Escocia porque nos pega el olor a whisky y decimos y sentimos que es mejor ir a Escocia y tomarse un whisky que necesitar ese whisky y solamente olerlo. Eso se me acaba de ocurrir. Pero usted puede ir a Escocia aunque no le guste el whisky, porque de repente le gusta la música, le gusta la historia, le gusta la cultura, le gusta la literatura, las historias de terror. Tantas cosas que puede aprender en Escocia y que se la cuenten en su idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y el idioma puede ser muy rico y puede ser muy vasto y usted puede tener un gran léxico, pero si no tiene herramientas de comunicación efectivas, muy probablemente todas las cosas que quiera hacer en materia de comunicación no salgan de todo bien. Puede ser el mejor vendedor, las mejores herramientas de venta, pero ¿y cómo está esa comunicación? ¡Ay! Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje que te da Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Comunícate con él, que esas herramientas efectivas de comunicación están al alcance de tu mano. Pero no son cualquier cosa, no son 3 conchas de ajo, no fue una acusación, fueron varias. Lo que ha hecho Telefónica en Venezuela en complicidad con el régimen chavista es algo que la propia empresa Telefónica confesó. Alrededor de 1,5 millones de celulares y accesos a Internet interceptados en 2021. Son las cifras hechas públicas por la compañía Movistar de Venezuela. El operador de telecomunicación español está obligado por ley a cumplir con la regulación del país, por lo que se trataría de intercepciones legales ordenadas por organismos públicos. Expertos hablan de un programa de vigilancia masiva que a menudo escapa del control judicial. Dada la escala y quiénes son los entes que solicitan la información, estamos hablando de la vulneración del derecho a la privacidad conforme a los estándares internacionales de derechos. Buena parte de la información la solicitan no con control judicial, sino con funcionarios de cuerpos policiales, la Universidad de la Seguridad. Entre estas autoridades figura el Servicio de Inteligencia, SEBIN, sobre el que pesan denuncias de violación de derechos humanos y persecución de opositores. Telefónica, a través de su marca Movistar, es el principal operador de telefonía celular de Venezuela, lo que da una idea de la escala del programa. Eso hace pensar que aproximadamente el 20% de los teléfonos venezolanos, el 10% del total del parque telefónico de Venezuela fue vulnerado. Las interceptaciones se cuadruplicaron en los últimos 6 años. En cuanto al acceso a Internet, más de 1.300 sitios web han sufrido entre 2006 y 2021 bloqueos o restricción de contenidos en Venezuela por solicitud de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según Telefónica. En Venezuela hay más de 1.500 sitios web que son inaccesibles para el grueso de la población. Sitios de noticias como El Nacional, uno de los periódicos más reconocidos y de mayor trayectoria en Venezuela, no puede ser visto desde Venezuela. Si bien los datos corresponden a una de las empresas de telecomunicaciones que operan en Venezuela, expertos sostienen que la situación podría ser similar en las otras. ¿Qué es lo que ocurre? Que el asunto empezó como la colaboración para espiar, para el espionaje, para la persecución, para la represión, y ya va por una colaboración para censurar medios de comunicación y páginas web de distintos tipos. Es decir, si usted tiene si usted está en Venezuela, usted no puede tener acceso desde por internet, desde su celular o desde su empresa o desde su computadora
en su empresa de telefonía, usted no puede tener acceso a los medios o a las páginas web que el régimen bloquee. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Por qué una empresa europea que debe cumplir las leyes internacionales en materia de libre acceso a la información, de libre acceso al Internet y de no bloquear la posibilidad de un ciudadano a tener acceso a cualquier página web, por qué se le permite a la empresa telefónica colaborar en el territorio venezolano con el régimen censor y perseguidor de venezolanos? ¿Cómo es eso que esta empresa europea tiene su componente accionario basado prácticamente en propietarios o en personalidades o en personas que consideran que la empresa merece la pena desde el punto de vista de la rentabilidad para ser poseedor de acciones en ella? Y la parte de las ganancias de esta empresa provienen de actividades ilícitas en Venezuela, como la persecución, el espionaje y la censura. Es lo que dicen ellos. Ellos dicen que colaboraron con el régimen y dan cifras. Y después de esa situación, pues se vivió algo bien particular, que fue la caída de la cúpula de Telefónica. El informe de transparencia de la española Telefónica, matriz de Movistar en Venezuela, reveló que en 2021 la empresa cuadruplicó la intervención de líneas telefónicas por orden del régimen, elevando a 861.004 el número de personas espiadas. Refleja una intención de vigilancia de la sociedad civil, de las personas, de los ciudadanos, que es muy preocupante porque definitivamente vemos una acción conjunta de vigilancia por parte del Estado y en combinación con empresas de telecomunicaciones privadas. Exacto. Es imposible que el régimen haga todo lo que hace sin que esta empresa privada, europea, española, colabore con ellos. Porque Movistar es una de las empresas con mayor número de abonados en Venezuela. Y Movistar es propiedad de Telefónica. Y Telefónica es una empresa española. Y España está en Europa. Y Europa dice promover la democracia y el cumplimiento de la justicia internacional en cualquier territorio del mundo. Menos en Venezuela. Esto causó, les decía, la caída de la cúpula de Telefónica. La reciente destitución de Pedro Cortés, CEO de Telefónica Venezuela, ha puesto de relieve un escándalo de corrupción que involucra a la multinacional española y su relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Este caso ha culminado en una sanción significativa impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que asciende a $85 millones como resultado de sobornos a funcionarios venezolanos. El origen de este escándalo se remonta a 2014, cuando Telefónica Venezolana participó en una subasta gubernamental que le permitió intercambiar bolívares por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito en esta operación, la empresa sobornó a funcionarios del gobierno mediante un esquema que involucraba la compra inflada de equipos a proveedores, quienes luego pagaron los sobornos en nombre de la compañía. Según el Departamento de Justicia, Telefónica pagó aproximadamente $28,9 millones en sobornos, lo que representa un porcentaje significativo de los $110 millones obtenidos en la subasta. La subsecretaria de Justicia, Nicole Argentieri, declaró que Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de hacer negocios legales en Venezuela, subrayando la gravedad de las acciones de la empresa. La investigación reveló que los pagos se encubrían mediante transacciones realizadas a través de cuentas bancarias estadounidenses, lo que llevó a la acusación formal contra la filial venezolana por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. La sanción impuesta a Telefónica es considerada la mayor jamás aplicada por las autoridades estadounidenses a una empresa cotizada española. La compañía ha estado bajo presión para distanciarse del escándalo y ha implementado medidas para reforzar su gobernanza corporativa. En este contexto, también se han producido cambios organizativos significativos dentro de la empresa, incluyendo la destitución de otros altos directivos implicados en el caso. Estamos hablando entonces, amigos míos, estamos hablando de que Telefónica
ya no es una empresa de telecomunicaciones, sino una alcantarilla, una cloaca que realiza en el territorio venezolano todas las actividades corruptas e ilegales que pueda hacer para rentabilizar su presencia en ese país. ¿Y qué es lo que ocurre con esto, amigos? Lo que ocurre con esto es que recientemente, y atención con esto, el gobierno español, no el Estado español, el gobierno, capturado por el socialismo, por el PSOE, por Sánchez, por la Internacional Socialista, por la izquierda maldita, ha tomado el control de Telefónica otra vez a través de una operación accionaria un poquito extraña en la que han cambiado toda la cúpula y han puesto a la cabeza de Telefónica a un militante catalán socialista al servicio del gobierno de Pedro Sánchez. El mismo gobierno de Pedro Sánchez que está siendo acusado de tener tratos oscuros con dinero negro proveniente de las actividades ilícitas que se realizan en Venezuela a través de Delcy Rodríguez y testaferros como Aldama que le servían a los intereses de la famosa trama Coldo, donde se encontraba el ministro del Transporte y segundo a bordo del PSOE, el señor José Luis Ábalos, que fue el que recibió a Delcy Rodríguez ilegalmente en territorio español. El mismo gobierno de Pedro Sánchez, el mismo hombre que tiene imputada a su esposa, imputado a su hermano, imputado a su fiscal general, imputado a una ministra, tiene imputado a todo el mundo a su alrededor por todo tipo de actividades corruptas. Aquí estamos hablando del dinero de la corrupción. Y tres patas tiene en la mesa, amigo. El chavismo criminal, la oposición falsaria y la boliburguesía. Y los tres elementos están presentes en el territorio español. Por eso es que hay que decirlo. Así Venezuela en Pezuela, amigo. Así Venezuela en Pezuela. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Hay gente que necesita anteojos. Hay gente que necesita también atacar el sobrepeso con medidas médicas que deben ser vigiladas por un médico. El Ozempic, que tanta moda ha causado. Mira, es necesario tener cuidado con estas cosas y por eso es que hay que hablarlo con un médico. Usted primero tiene que evaluarse con un médico responsable como el doctor Ricardo Pérez, para que el doctor Ricardo Pérez le diga si sí o si no. ¿Qué corresponde en su caso? Háblelo primero con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami, y tener tu negocio propio en los Estados Unidos. Si estás en los Estados Unidos y quieres entrar en el lucrativo y siempre rentable mundo con trabajo todo el año del mundo de la preparación de impuestos, Easy Tax To Go te brinda la maravillosa oportunidad de tener tu negocio propio con la formación que te va a dar Easy Tax To Go bajo el paraguas de su marca para que seas un preparador de impuestos para terceros, impuestos personales e impuestos corporativos, bajo el amparo de la marca de Easy Tax To Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Comunícate con ellos ya, que es el momento de que emprendas en esta maravillosa área. No, bien, basta ya, usted, basta ya. La guerra de las arepas, el Capitán Gorgojo tiene que ser derrotado. El Capitán Gorgojo será derrotado con este maravilloso juego, la guerra de las arepas, que te permitirá jugar en tu familia porque es un juego de mesa maravilloso, un juego de cartas maravilloso, ya el mío viene por allí, en el que vas a poder disfrutar junto a tu familia, junto a tus amigos, junto a tus hijos, todo lo que significa la gastronomía venezolana en un maravilloso juego con unas figuras bellísimas. Para comprar el juego tienes que entrar en su Instagram. Su Instagram es @dearepamasterchef. @dearepamasterchef. Ahí está en pantalla el Instagram. Y a través del Instagram puedes comprar este maravilloso juego. Es algo maravilloso para estas vacaciones. Mira, ya vienen las vacaciones. Vamos a derrotar al Capitán Gorgojo con la guerra de las arepas en estas vacaciones escolares a nivel mundial. Síguelos en Instagram, @dearepamasterchef. Uno de los más afectados por la censura, uno de los sectores más afectados por la censura en Venezuela, por supuesto, es los medios de comunicación. El director, editor y presidente de la editorial El Nacional, Miguel Enrique Otero, que se encuentra exiliado en España, ha sido muy insistente exigiéndole a Telefónica que dé respuesta con respecto a esto. Y como Telefónica acaba de cambiar su cúpula y los que acaban de llegar se hacen los que no saben, los suecos, con el tema del espionaje en Venezuela, Miguel Enrique Otero
ha emitido unas declaraciones al respecto y le ha exigido a Telefónica que ponga sobre la mesa todo lo que ha hecho en Venezuela y que le dé respuesta a las víctimas. Y lo ha hecho en los siguientes términos. Don Mar Murtra, presidente de Telefónica, le habla Miguel Otero, director del Nacional de Venezuela. Deseo que le quede claro, no hay diferencia entre quien ordena censurar y quien ejecuta la censura. Murtra, usted al asumir la presidencia de Telefónica heredó la complicidad de Álvarez Payete, pero usted, señor Murtra, perpetúa ese legado de censura a web informativa. Por lo tanto, usted es un aliado del régimen de Maduro. Telefónica y la dictadura instaurada en Venezuela son responsables del mismo crimen contra la libertad de expresión, sin importar dónde ocurra y quién lo permita. Todos saben que las empresas que colaboran con dictaduras son cómplices. No hay términos medios, no hay excusas válidas. Murtra, qué pena, ustedes en Telefónica facilitan de manera significativa la represión de un régimen sancionado. Telefónica, qué vergüenza que en Venezuela actúen como brazo tecnológico de la dictadura. Por ello, incurren en violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente y en incumplimientos directos de la legislación europea y española que regula su actividad. El Nacional, histórico periódico venezolano que no se vendió a la dictadura y que se negó a silenciarse, es para todos conocida la persecución feroz que sufrimos. Nos arrebataron la sede, desmontaron la rotativa y enviaron al desempleo a miles de trabajadores. Incluso confiscaron las casas de los hijos de mi esposa. Sin embargo, seguimos informando desde el nacional.com y nos mantenemos vigilantes denunciando cada violación de derechos humanos. El mundo sabe quién es ilegítimo, Nicolás Maduro, quien robó las elecciones del 2024 y tiene a miles de presos políticos violándoles diariamente todos sus derechos humanos. ¡Qué vergüenza! Es decir, que Telefónica ha decidido apoyar a ese régimen sin importarle absolutamente nada. La dictadura y sus aliados, entre ellos la empresa Telefónica, han silenciado voces democráticas, apagado medios independientes y clausurado las páginas que mantienen viva la esperanza ciudadana. El costo humano de cada sitio web que cierran es una empresa que muere. Cada bloqueo es un trabajador venezolano en la calle. Cada censura es una familia sin sustento. Mark Murtra, su complicidad es apagón informativo y destrucción económica. Los venezolanos han perdido empleo, empresas y futuro, pero no las ganas de rescatar la democracia. Accionistas de Telefónica, su dividendo se paga con la mordaza de un país entero. Bloquear a elnacional.com y al resto de los medios independientes, desde Movistar Telefónica, no es un asunto interno de Venezuela. Ese dominio es un .com, por tanto está protegido por leyes de Estados Unidos. Además, Telefónica opera en Venezuela con insumos y servicios que paga en dólares estadounidenses, lo que implica una relación comercial directa con el sistema financiero de los Estados Unidos. Eso lo somete a la jurisdicción americana, con todas sus consecuencias y sanciones, regulaciones y tribunales federales. La censura digital es el nuevo rostro de la tiranía. Lo que pasa hoy en Venezuela puede ocurrir mañana en cualquier lugar. La libertad de expresión no es negociable. La complicidad empresarial tampoco es disculpable. Denunciaré este caso hasta que la ley los encuentre. Señor Murtra y Consejo de Administración de Telefónica, todavía están a tiempo de elegir. O apuestan por la transparencia y el desmontaje inmediato de esta maquinaria de censura, o aceptan que la historia los sitúe junto a los cómplices de la represión. Bueno, una intervención contundente de Miguel Enrique Otero, sin embargo, que estoy 99% de acuerdo con lo que dice, solamente en desacuerdo con lo último. Cuando le dice a Telefónica que deben escoger. No, ya ellos escogieron. Miguel Enrique, ya ellos escogieron. Ellos están del lado de la tiranía. Ellos están del lado de donde tienen que estar en función de sus adscripciones ideológicas, porque el gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE,
de la Internacional Socialista, de la izquierda española, ha tomado el control accionario a través de subterfugios comerciales, y son unos socialistas, a través de subterfugios comerciales han tomado el control de la empresa telefónica y han puesto a este señor de presidente de Telefónica luego de haber paseado por varias empresas también bajo control del gobierno socialista, siendo este señor un alto cargo del socialismo catalán. No es un empresario, no es un ejecutivo. Es un agente del socialismo español y catalán, del socialismo catalufo, allí, para hacer lo que están haciendo, para hacer negocios sucios, como los han hecho en Venezuela, como se demostró en el juicio en los Estados Unidos y como lo reconoció la propia empresa diciendo que habían espiado al 20% de sus abonados en Venezuela, en complicidad con el régimen, y siguen bloqueando las páginas web, siguen colaborando con las actividades de ese gobierno, de ese régimen chavista que es aliado del gobierno español. O sea, ahí no hay más nada que ver, ahí está todo claro. Y es aquí entonces donde se tienen que poner los puntos sobre las IE. Hay que ir a los tribunales, en España y en los Estados Unidos, y actuar contra estas empresas. Porque si es una empresa.com, es una empresa basada en los Estados Unidos. Y si empresas basadas en los Estados Unidos están siendo bloqueadas por una empresa europea que además de eso tiene presencia en los Estados Unidos, estamos hablando de un daño que se le está causando a esas empresas por orden del régimen chavista. Un buen abogado seguramente va a poder actuar. Lo que pasa, pero ahora les pregunto yo, bueno, ha hablado Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional. ¿Usted ha escuchado a algún dirigente politiquero de estos falsarios que viven en España muy tranquilos hablar de esto? Ninguno. Ninguno habla de este asunto. Ninguno señala a la empresa Telefónica. Yo no sé qué le deben. Yo no sé si es que tienen teléfonos corporativos de Telefónica. El Mundo, yo no he escuchado a El Mundo hablando de esto. A Calderón Verte, yo no he escuchado a Calderón Verte hablando de esto. Ni hablar de Leopoldo, de Leopoldo padre, Leopoldo hijo. Ninguno de los dos. No hablan de estas cosas. Estas cosas no se hablan. Las empresas ni con el pétalo de una rosa. Y a propósito de esto, por supuesto, la gran barbaridad que esto esté ocurriendo, bueno, ya es bastante. Como ya lo era la presencia de Miguel Rodríguez Torres en territorio español y la presencia de Luis Ortega Díaz en territorio español, desde hace años. A mí no me van a venir a estar echando en cara nada de esto, porque yo tengo años denunciando la presencia de esas lacras en el territorio español, reclamando que le hayan obligado a ciudadanos venezolanos, víctimas de la represión, de las torturas, que este aparato que ellos encabezaban les hizo en su contra a tantos venezolanos, obligando a esos venezolanos a caminar por las mismas calles por las cuales caminan estos capos. Ha habido una acción judicial, o se ha anunciado una acción judicial, en contra de la presencia de estos personajes en territorio español. Esta acción judicial que se ha anunciado y que la han hecho algunas organizaciones, yo no sé, no estoy al tanto de qué profundidad y qué alcance tienen desde el punto de vista legal, porque aquí no se trata de un asunto ni para ganar vistas en las redes sociales, ni para hacer escándalo, ni para convertir, ni para darse fama por una acción en contra de estos personajes. No se trata de eso. No se trata de eso. Aquí se trata de un caso legal. Y a mí lo que me preocupa, y ya lo vimos en una acción que se intentó contra Zapatero y que fracasó, y entiendo que quienes están adelantando esta acción contra Miguel Rodríguez Torres y contra Luis Ortega Díaz en territorio español, ya fracasaron intentándolo contra Zapatero. El grave problema que hay con estas acciones, amigos, es que no me la tienen ni que explicar a mí, ni la tienen que poner en las redes sociales. La tienen es que sustanciar debidamente y con toda la fuerza de la acción legal. Legal. Tiene que estar blindada judicialmente. Y si no es en España, porque el territorio español lamentablemente está capturado por esta mafia, pues Europa es más grande y Europa tiene una legislación que puede estar todavía ajena a la influencia del socialismo español, y sin duda alguna, sea en La Haya, sea en Bruselas, podrá actuarse en contra del Estado español por proteger a estos personajes. Pero lo que yo, por eso es que yo el tema
he tratado de esperar el asunto, pero creí conveniente decirlo en este momento por el tema Telefónica. Yo creo que más que armar escándalo en las redes con respecto a una acción que ya se había intentado contra Zapatero y no se logró, lo que deberíamos tener en la mente es que somos los venezolanos los que debemos actuar, las propias víctimas del sistema represivo que desató Rodríguez Torres, son quienes deben actuar en territorio español en contra de la presencia de Rodríguez Torres en ese país. Y no caer en acciones mal hechas, mal sustanciadas, sin el debido peso que deben tener, con un fracaso cantado cuando llegue a la mano de ese sistema judicial que está en manos nada más y nada menos que de estas lacras del socialismo. Aquí hay que actuar con solidez, aquí hay que actuar con cautela, pero hay que actuar de forma contundente. Por esa razón es que a mí me parece lo más lógico no llevar a la palestra pública, no es que no se diga, es que no se diga de más, y llevar un tema a la palestra pública para alertar a los que van a ser objeto de una acción judicial y luego, cuando se ejecute esa acción judicial, ya esta gente esté advertida, me parece que podría causar lo mismo que causó el caso contra Zapatero, que entiendo zozobró. Por esto, amigos míos, yo creo que las cosas hay que manejarlas con mucha responsabilidad para evitar que vuelva a pasar lo que ya pasó en el caso de Zapatero. Por mí, sinceramente, a esta gente no solamente hay que acusarla y juzgarla, sino que también hay que hacer que terminen Rodríguez Torres, Luis Ortega Díaz y todos los que actuaron por activa o por pasiva dentro de ese sistema criminal. Hay que llevarlos a que se pudran en una celda hasta el fin de sus días y que después de que estén allí podridos y convertidos en polvo, los manden a visitar a Chávez. ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el